Hoy es un gran día en nuestra familia. Mi hija mayor cumple 50 años, así que la felicito. Sé que me está escuchando, así que la felicito a ella, a sus hijos, a su mamá, por supuesto. Eso es. Pero hoy les voy a contar sobre otra cosa. Y el 28 de febrero de 2026, el líder supremo de Irán está sentado donde creía que era lo más seguro, en su complejo fortificado en Teherán. Desde dentro esto se ve, bueno, casi idílico. El anciano líder, rodeado de personas leales, con ministros, comandantes, asesores a su lado, es decir, todos aquellos que durante décadas construyeron y mantuvieron el sistema llamado República Islámica de Irán. Ellos discuten planes, estrategias, guerras, economía, el futuro. Todo esto sucede en un edificio que simbólica y literalmente debe ser inviolable. Ellos discuten planes para el futuro sin saber que Anushka ya derramó el aceite. Pero si queremos ser semánticamente precisos, Anushka es un escuadrón de aviones israelíes y no derramó el aceite, sino que despegó. En algún lugar en lo profundo de este complejo, Jamenei tiene lo que considera su último refugio. 2 búnkeres subterráneos profundos, a los que baja por la noche y de donde sale a la superficie solo por breves y cuidadosamente planificados intervalos. El concreto, el blindaje, los elevadores, el sistema de seguridad, todo esto crea la ilusión de que nada puede alcanzar al líder supremo. Durante décadas, el régimen convenció a sus ciudadanos de que, incluso si el enemigo estuviera a las puertas, el centro desde donde emana el centro del poder, permanecería intacto. Pero la realidad de ese día resultó ser completamente diferente. A cientos de millas de Teherán, en el cielo sobre Medio Oriente, un escuadrón de F-15 israelíes recibió las coordenadas finales del mando. Los pilotos saben a dónde van. Saben cuáles son los objetivos designados. Saben que la persona que deben eliminar se considera completamente segura. Saben que su sistema de seguridad fue destruido hace tiempo, pero ahora ya no funciona solo para él. Lo cual también es una completa sorpresa para nosotros hoy. Hoy les contaremos cómo, literalmente sobre la marcha, erraron, o mejor dicho, reerraron los caballos del Ayatolá. Al líder supremo del país, que por cierto tiene una población de 92 millones de personas, le quedan aproximadamente 2 horas de vida. A partir de este momento, la trama deja de ser simplemente una historia militar. Esto se convierte en una historia sobre cómo un régimen construido sobre el miedo, el control y la confianza en su propia impunidad terminó siendo el objetivo de una operación sutil y de muchos años, en la que sus propias cámaras y torres sirvieron como guías para misiles y ataques ajenos. Presten atención, sus propias cámaras, sus torres, su propio sistema de vigilancia ahora lo vigilaban a él mismo. Le advirtieron, no te metas con los judíos, de verdad, no te metas. No hizo caso. Lo más interesante empieza después de que el concreto se hace polvo, porque un golpe físico al complejo desencadena un golpe político a las élites. Dentro de Teherán comienza la lucha por ver quién será declarado culpable. Primero, quién resultará ser el traidor y quién intentará mostrarse como el salvador de la nación en el momento en que la nación acaba de descubrir cuán vulnerable es. Como arañas en un saco, el humo sobre el complejo aún no se ha disipado y ya comienza una guerra dentro de la élite política iraní. Externamente parece un flujo de declaraciones, entrevistas e insinuaciones. Por dentro es una lucha dura entre clanes, en la que cada facción intenta achacar la tragedia a sus rivales. Los sectores de línea dura y las fuerzas de seguridad, aquellos que están acostumbrados a considerarse la columna vertebral del régimen, rápidamente encuentran un objetivo conveniente. Políticos civiles, una de las voces más fuertes en este grupo, me refiero a los radicales, Amir Hossein Jafari, una figura del campo súper, ni siquiera sé cómo decirlo. Sí, unos cabrones inflexibles, yo le agregaría eso. Él publica una declaración en la que acusa directamente al presidente Masoud Pezeshkian y al presidente del Majlis, Muhammad Bagher. Galibafa, en que fue precisamente su decisión la que llevó al país a la situación en la que la muerte del ayatolá se hizo posible.
Bonito, ¿verdad? Sus decisiones llevaron al país a la situación en la que la muerte del ayatolá se hizo posible. Según su versión, todo comienza con lo que él llama cirugía económica. Es la traducción más cercana al ruso que se me ocurrió. Entonces Patrikian y Galibaf intentaron llevar a cabo reformas dolorosas. Recortar subsidios, cambiar las reglas del juego, tocar esas áreas que durante décadas habían sido un tabú. Un régimen acostumbrado al estancamiento entra en un periodo de cambios forzados. Bueno, simplemente no se podía seguir así. Maldita sea, se habría roto desde adentro. Para los radicales este es un momento conveniente. Pueden declarar toda esta actividad reformista, como ellos la llaman, como criminal. Jafari construye su razonamiento de forma simple y emotiva. La gente necesita emoción y sencillez. Primer paso, las reformas y las intervenciones quirúrgicas llevan a la crisis de enero, a un aumento de la tensión social y económica. Segundo paso, la crisis debilita al país. La hace vulnerable ante amenazas externas. Lo sienten, ¿verdad? Ya es difícil. Paso 3. Un país debilitado entra en guerra donde el enemigo tiene la oportunidad de golpear el mismísimo centro. Y el paso 4. Todo esto lleva a la muerte de nuestro querido Korbchev o Korbchevo, como lo llamaban, Jamenei. En esta lógica, no importa quién exactamente presionó el botón para lanzar los misiles. Lo importante es que los políticos civiles crearon las condiciones para que esto fuera posible. Es decir, actuaron junto con las personas más malas del mundo. ¿Y quiénes son las personas más malas del mundo? Son los judíos y los estadounidenses. Además, Jafari insinúa negociaciones con un asesino. Y con eso, bueno, simplemente no es lo que insinúa. Él simplemente se refiere a contactos con actores externos, con países occidentales, principalmente Estados Unidos. O sea, cualquier contacto con aquellos que son responsables de la muerte de nuestro amado líder es traición. Ya lo han deducido. Cualquier intento de hablar sobre sanciones, sobre reducir la presión, sobre algún tipo de acuerdos, en su retórica se convierte en contactos sospechosos con aquellos que al final dieron el golpe. De nuevo cito a nuestro amado líder supremo. Todo esto se presenta como una acusación moral. No solo manejaron mal la economía, de hecho, se comunicaron con aquellos que preparaban este asesinato. ¿Y tal vez participaron en la preparación del asesinato? ¿Quizás son traidores? ¿Y tal vez están en contra de la revolución islámica? Bueno, entonces, naturalmente, la conclusión directa después de esto. Y si están en contra de Alá, de estas preguntas a la hoguera, la guillotina o la crucifixión, hay solo un paso. Simplemente, hasta el fusilamiento de toda la familia. Solo un paso. Se puede entender, desde el punto de vista de los hechos, que esto sigue siendo la declaración de una sola persona. Aunque sea alguien influyente. Y no el resultado de alguna investigación oficial, pero la investigación ni siquiera es necesaria. Lo que se necesita es alborotar al pueblo. Ningún tribunal ha emitido un veredicto, ningún juzgado ha presentado documentos, y aún así todos ya están nerviosos. Pero en el sistema político de Irán, acostumbrado a vivir en un estado de conflicto constante entre facciones, declaraciones como estas funcionan como un arma. Yo diría incluso que como un cerillo, o como gasolina antes de lanzar el cerillo, no sé cómo definirlo con más precisión. Ellos crean una atmósfera en la que los líderes civiles empiezan a ser percibidos como personas cuyas decisiones son peligrosas, cuya disposición al diálogo con el mundo exterior es sospechosa, y cuyas reformas, por cierto, pueden ser equivalentes incluso a la traición. Hay que mantenerse alejados de ellos. De lo contrario, pueden destruirte junto con tu familia, junto con tus amigos, si te acercas demasiado a ellos. Para el ala militar, por supuesto, esto es un regalo. En lugar de responder preguntas incómodas como ¿por qué nuestras defensas aéreas no detectaron ni a los israelíes ni a los estadounidenses?, ellos desvían la discusión hacia la pregunta ¿quién socavó la estabilidad del sistema y quién permitió el debilitamiento del país? La retórica sobre cirugía económica, negociaciones con Ucrania, los asesinos, se convierte en una conveniente cortina de humo. Permite ocultar sus propios fracasos tras fuertes acusaciones contra quienes se dedican a la economía y la política. Al mismo tiempo, ellos mismos, Pezeshkian y entonces Galibaf, se encuentran en una situación tan complicada
Defenderse abiertamente significa entrar en confrontación directa con los radicales y los militares, lo cual es muy peligroso ya que controlan una parte significativa de los recursos de poder. Yo diría que casi todos. Callar significa aceptar la narrativa de tu propia culpabilidad. Ajá, no tienes nada que decir, te quedas callado y cosas por el estilo. Al final, ellos eligen una línea tan cautelosa. Si está bien o mal, como se dice, Alá lo decidirá. Alguien habla de una crisis de muchos años y sanciones. Alguien enfatiza la necesidad de reformas, pero nadie se atreve a decir directamente, chicos, perdieron la guerra, y ahora intentan echarle la culpa a la economía, a nosotros, pues no. Como se dice, ni lo sueñen. O algo más parecido a eso. Esta batalla interna por la interpretación de los acontecimientos continuará por mucho tiempo. Bueno, a menos que alguien los aplaste con algo muy pesado desde arriba. Pero para entender por qué esto fue posible en primer lugar, hay que volver a cómo exactamente se dio el golpe, porque es un cuento de hadas. Jaque mate en un minuto. Decapitar un régimen no es solo un misil que dio en el blanco. Se trata de combinar el poder tecnológico con la comprensión de la debilidad humana. El ataque a Jamenei es un ejemplo de una operación genial donde la tecnología y la información trabajan juntas. A las 6:30 de la mañana hora de Israel, un escuadrón de F-15 Eagle despega. En tierra, esto parece otra misión de combate. Para los pilotos, esto es el punto culminante. El punto culminante de sus vidas y de un plan de muchos años que se fue formando, practicando, posponiendo y practicando de nuevo. Ellos saben que no solo van a bombardear infraestructura, van a golpear un símbolo. A una persona que el régimen durante décadas presentó como intocable. El F-15 es un avión con historia. Tiene más de medio siglo, pero cada década le incorporan nuevos sistemas, nuevos radares, nuevas capacidades. Puede ascender casi verticalmente alcanzando una velocidad de, creo, 2 o 2,5 Mach. Es decir, más de 1900 millas por hora hacia arriba. Y al mismo tiempo, puede ser una plataforma para misiles de alta precisión. Para esta misión, lo arman no con el conjunto estándar de misiles de corto alcance, sino con decenas de Sparrow. Son misiles balísticos lanzados desde el aire, diseñados para ataques de precisión, por coordenadas. ¿Recuerdo cuando disparábamos con cañones? O cuando acertábamos en un cuadrado de 200 por 200, 200 metros por 200 metros, todos estaban increíblemente felices. Bueno, ahí a 12, 15, 18 kilómetros, sí. En pareja, genial. Y aquí, cuando el piloto presiona el botón de lanzamiento, el Sparrow no vuela en línea recta. Se eleva hacia arriba, a las capas superiores de la atmósfera. Allí toma la trayectoria necesaria. Se orienta por el GPS militar y por su propio sistema de navegación inercial. Luego se da la vuelta. Señores, todo eso lo hace ella sola. La lanzas y ella hace todo eso. Y cae hacia abajo. Debe caer. Desciende a velocidad hipersónica. Con la preparación adecuada puede alcanzar un objetivo del tamaño de una mesa. No de 200 por 200 como disparé en 1975. Y aún así, eso fue impresionante. 200 por 200 metros. A una mesa. ¿Y desde qué distancia? 1000 kilómetros. Entienden que no son 18 como cuando yo disparaba en mi época. 200 por 200 y una mesa, una sola mesa a 1000 kilómetros. No solo importa qué tan inteligente es, sino qué tan precisas son las coordenadas que le dieron. Es aquí donde entra en juego la segunda arma. Información. Los aviones y los misiles son la última fase de la operación. Es la última fase de la operación. Se deben preparar los datos para ellos, exactamente dónde estará el objetivo, quién estará cerca y en qué momento, en qué edificios estarán las figuras clave. Sin esto, el F-15 Sparrow sigue siendo solo un pedazo de metal caro. Pero gracias a Dios teníamos esa información. El objetivo que le tenía miedo a todo. Jamenei pasó muchos años construyendo su vida alrededor de una sola idea: sobrevivir. Él entendía que era el objetivo número uno. Desde la época de Saddam Hussein y los primeros conflictos serios en el Medio Oriente, los líderes iraníes se acostumbraron a que podían ser atacados. Pero en el siglo XXI, esta amenaza se volvió mucho más concreta. Debajo de su complejo en Teherán, Jamenei construyó 2 búnkeres subterráneos. No son solo refugios, son verdaderos mini complejos.
que se extienden profundamente bajo tierra. Hay ascensores especiales que llevan hasta ellos. El descenso toma más de 5 minutos incluso a gran velocidad. Las puertas son blindadas. Las paredes están diseñadas para resistir impactos. Los sistemas de soporte vital son autónomos. Según su visión, estos son lugares donde ningún misil ni ninguna fuerza especial podrá alcanzarlo. Después de la guerra en junio de 1925, cuando Israel atacó instalaciones militares y nucleares iraníes, matando a varios comandantes de alto rango y eliminando a científicos clave, la paranoia aumentó aún más. Jamenei casi desapareció del espacio público. Dejó de aparecer regularmente en público, a lo mucho, raras apariciones cuidadosamente controladas. Nadie sabía sobre esto. Supuestamente era algo casual, pero en realidad se preparaba con mucho cuidado. La mayor parte del tiempo la pasaba en búnkeres. Para las agencias de inteligencia extranjeras, esto significaba una tarea mucho más difícil. El objetivo casi no salía al exterior. En esas condiciones no se puede simplemente atrapar al líder. No puedes sentarte y esperar a que aparezca. Un golpe al azar aquí no funciona. Se necesita información precisa sobre cuándo estará en la superficie, cuándo las figuras clave estarán reunidas en el complejo, cuándo las puertas del búnker estarán abiertas. Todo esto requiere comprensión, horarios, hábitos, entorno, lo que significa infiltrarse en la vida del complejo. Los ojos y oídos de Teherán. Para ese momento Teherán ya se había convertido en una ciudad que utilizaba activamente cámaras y tecnologías digitales para controlar a la población. El sistema de monitoreo del tráfico, las cámaras en los cruces, la videovigilancia en las zonas céntricas, todo esto es parte de la infraestructura urbana. El régimen creía que de esta manera mantenía a sus ciudadanos bajo control. Ve quién va a dónde, quién viaja a dónde, quién se reúne, quién protesta. Agentes israelíes. Decidieron jugar su mismo juego, pero con otro objetivo. Si el régimen tiene un ojo que todo lo ve, hay que hacer que mire no solo a los ciudadanos, sino también hacia adentro, al propio régimen. Y que la imagen de ese ojo no vaya a los centros de datos iraníes, sino directamente a los israelíes. Los israelíes hackearon el sistema de videovigilancia de la ciudad de Teherán. No se trata solo de una cámara en la entrada del complejo. Se trata de acceso a una red de cámaras que cubre las zonas centrales de Teherán. Controla el tráfico, registra el flujo de autos y personas. Se prestó especial atención a la calle Pasteur, el lugar donde se encuentra el complejo. Este es el mismo complejo del líder supremo que luego fue bombardeado. A partir de este momento, cada entrada, cada auto que entra en Pasteur, cada persona que sale del edificio, cada caravana, cada camión, dejan de ser simplemente elementos de la vida urbana. Se convierten en datos. Las cámaras que Irán instaló para controlar a sus ciudadanos ahora trabajan para Israel. No sé si las cámaras disfrutaban de esto o no, pero funcionaban. Estos datos se recopilan y se analizan. Las rutas de los conductores, a dónde van por la mañana, a dónde por la noche, cuáles son sus puntos habituales, los horarios de cambio de guardia, quién llega a los puestos y a qué hora, con qué frecuencia los cambian y en qué días. Un horario más apretado, los hábitos de los asesores y funcionarios, quién llega antes que todos, quién se queda hasta tarde, quién solo viene a las reuniones clave. Todos estos detalles forman un panorama. Aquí también se suman al parecer pequeñas cosas. Cuándo se recoge la basura, cuándo traen la comida, de dónde, cuándo apagan las luces en distintas partes del complejo. Para una buena labor de inteligencia, no existen detalles insignificantes. Detalles. Pero una sola fuente visual no es suficiente. Hace mucho que el mundo no funciona solo con lo que ve, sino también con señales. Por eso los israelíes van más allá y obtienen acceso a la infraestructura celular alrededor de los puestos. Las torres locales que dan servicio a los teléfonos dentro del complejo se convierten en otra fuente de información. A través de los registros de movimiento de los teléfonos, se puede ver quién y cuándo estuvo cerca del complejo, qué teléfonos aparecen al mismo tiempo y cuáles desaparecen, quién se encuentra con quién y cuánto tiempo permanecen juntos. La integración del flujo de datos de video con los datos de la red celular ofrece una imagen mucho más completa. Ahora no solo se puede ver quién entró por la puerta del complejo, sino también cómo se movió esa persona por la zona antes y después, con quién tuvo contacto y en qué intervalo de tiempo. Si a esto le sumas la rutina diaria del propio Jamenei, recopilada por otras fuentes, tendrás un perfil de comportamiento casi completo de los objetivos. Paralelamente, la CIA lleva su propia línea de trabajo.
Los estadounidenses rastrean los movimientos del propio ayatolá, su horario interno, sus hábitos, los momentos en que prefiere salir a la superficie y cuando permanece en el búnker. Dos comunidades de inteligencia que tradicionalmente colaboran estrechamente, intercambian datos y análisis. Al final se obtiene lo que es importante para el operador del misil: una lista de posibles ventanas de tiempo. Cuando el líder está en la superficie, cuando hay el máximo de figuras clave a su alrededor y cuando el golpe traerá el máximo efecto, el día en que las arañas salieron de las grietas. Sobre esta base, un día aparece lo que los analistas llaman una anomalía. La anomalía es precisamente aquello a lo que hay que aferrarse. Por el conjunto de videos, datos de movimiento de teléfonos e información de fuentes dentro del régimen, queda claro. Para el 28 de febrero está programada una reunión importante en el complejo, y no en algún lugar profundo, sino arriba, en la superficie. Esta reunión no se parece a los encuentros habituales. La lista de invitados impresiona incluso a los analistas más experimentados. El comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur. El hombre responsable del Guardia Revolucionaria, el ministro de Defensa, Aziz Nasiradze, un cargo formalmente civil pero con vínculos muy estrechos con los militares. El almirante Ali Shamkhani. Es una figura clave en asuntos de seguridad nacional. Comandante de las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI, Sayad Majid Musavi. El responsable de los misiles y los programas espaciales, viceministro de Inteligencia, Muhammad Girassi. Representante de los servicios de inteligencia. Además, la familia, el hijo, Mashtaba, a quien muchos han considerado durante mucho tiempo como el heredero, y la hija, Boshra. Para los planificadores de la operación, este es un conjunto casi perfecto. Bueno, yo diría así, casi, perfecto. Fue un día excepcional y un gran regalo para la inteligencia israelí. Por tradición se bebió bastante jugo de tomate. De un solo golpe se puede atacar al líder supremo, al mando militar, a figuras políticas y de inteligencia clave, y al mismo tiempo al heredero simbólico. La única pregunta es, ¿realmente todos ellos estarán arriba? ¿Realmente van a cancelar la reunión en el último momento? Según la información disponible, la CIA recibe confirmación desde adentro. La reunión se llevará a cabo más tarde. No hay cambios ni reprogramaciones planeadas. La CIA tiene algo similar en su círculo más cercano. Tienen a su propio hombre, una ventana, una fecha, una hora, una lista de participantes y un lugar. Antes de eso, planeaban iniciar acciones militares, lanzar un ataque contra Irán durante la noche. Ese formato es habitual. Hay menos tráfico civil, es más fácil trabajar en la oscuridad y hay menos testigos accidentales. Pero en el momento en que queda claro que durante el día estará toda la cúpula arriba, el plan nocturno deja de ser óptimo y se toma la decisión de atacar durante el día. Eso es arriesgado en cuanto a la visibilidad, pero es perfecto en cuanto al efecto. Además, Israel tiene otro truco bajo la manga. Nunca lo habían usado antes. Apagaron por completo cualquier comunicación en el territorio del complejo y en las áreas circundantes. Por completo. De todos. Задача. La tarea es simple e increíblemente difícil. Hay que lograr que, incluso si alguien está en otra parte del país, en la frontera, en el aire o en el mar, se dé cuenta de que los israelíes están comenzando un ataque. Físicamente no debiera transmitir su sospecha a quienes están en el complejo. Porque los que están ahí en el complejo no deberían tener nada funcionando en absoluto. ¿En qué podrían recibir la información? Absolutamente nada. Quiero que entiendan a qué nivel estaba ocurriendo todo esto. Imaginen el Kremlin en Moscú, ¿sí? Y ahí hay 1 kilómetro de edificios a su alrededor por todos lados, edificios residenciales, de oficinas, de inteligencia y cosas así. Y en el momento en que los aviones israelíes, se dirigieron hacia, digamos, ese mismo Kremlin, desde ese momento, dentro de ese círculo con el Kremlin en el centro, nadie podría recibir ninguna información. Absolutamente ninguna. De ningún lado. Aproximadamente lo mismo sucedió en Irán. Vacío digital. Precisamente por eso se lanza otra capa de la operación, un golpe a la infraestructura de comunicación. En una ciudad común, especialmente en la capital, la comunicación es el sistema nervioso. Teléfonos, internet, redes de radio, canales locales. Todo esto permite que la información se mueva al instante. Si alguno de los militares ve algo extraño en el radar, puede llamar por teléfono.
Si alguien en el complejo escucha un rumor, puede verificarlo. Si alguno de los aliados externos quiere advertirles, puede marcar el número. El día de la operación, la zona alrededor de la calle Pasteur, en el momento en que los aviones israelíes recibieron la última orden de avanzar, fue privada de esa capa nerviosa. Las redes celulares en el radio más cercano son desactivadas. No es solo una mala señal, es interferencia, una saturación total de señales, donde el teléfono puede mostrar que hay red, pero la llamada no entra, los mensajes no se envían y los datos no se transmiten. La zona se convierte en lo que se llama un desierto digital. Cualquier persona que en ese momento intenta llamar al complejo Jamenei escucha interferencia. Cualquiera que desde el complejo intente comunicarse hacia afuera se topa con silencio de radio. Si en algún lugar dentro del Ministerio de Defensa o en el cuartel de la Defensa Aérea hay un oficial que ve algo preocupante en las pantallas y quiere advertir, no puede hacerlo. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, puede llegar al destinatario. Esto resuelve de inmediato dos problemas. En primer lugar, priva al complejo de la posibilidad de recibir una advertencia externa de aquellos que tal vez no participaron en la operación, pero digamos podrían haberla notado. En segundo lugar, limita las posibilidades de coordinación dentro de la zona o desde esta zona hacia afuera. La seguridad, los comandantes y el personal se quedan sin su herramienta habitual de comunicación. Mientras deciden cómo hacerlo, mientras lo resuelven, en condiciones de un ataque repentino, su reacción se vuelve completamente caótica. Y funcionó. Cuando F-15 entra en el espacio aéreo de Teherán, la ciudad ya sigue con su vida normal. Nadie se da cuenta, todo sigue igual, los autos circulan, las tiendas abren, la gente va al trabajo. En el complejo de Khomeini, para ese momento, ya se han reunido las figuras clave. Los convoyes han entrado, la seguridad está en sus puestos, las puertas están cerradas. El propio ayatolá está en un edificio aparte, pero eso ya no importa. El armamento de combate del F-15 está calculado para arrasar todo el complejo. Todo el complejo hasta los cimientos. A las 9:40 de la mañana comienza la fase activa. Los pilotos israelíes lanzan el Sparrow y decenas de misiles salen siguiendo trayectorias previamente calculadas. Se elevan, giran y se dirigen al objetivo. Y en segundos convierten los edificios de concreto, que se consideraban el corazón del régimen, en ruinas totales y absolutas. Ruinas. Según la estimación del ex jefe del departamento antiterrorista del Mossad, todo esto toma aproximadamente 60 segundos, un minuto durante el cual décadas de trabajo para crear una imagen de inviolabilidad resultan absolutamente inútiles. En tierra, ese minuto se alarga. La gente escucha varias explosiones, ve destellos y siente la onda expansiva. Una columna de humo negro se eleva sobre el centro de la ciudad y todos se dan cuenta de que algo muy importante ha sucedido. Acaba de ocurrir. El propio Jamenei murió instantáneamente. A la edad de 86 años termina su vida donde pensaba sobrevivir a cualquier golpe. En su propio complejo fortificado. Su hijo, es decir, Mojtaba, quien está destinado a convertirse en el nuevo líder supremo, resulta estar entre los pocos sobrevivientes. Literalmente, un instante antes del ataque, él sale afuera, recibe lo que parece ser una herida grave, pierde a su padre, a su esposa y a su hijo, pero sobrevive. Quizás en Irán algún día empiecen a investigar por qué el hijo salió del complejo. Bueno, simplemente en un momento increíblemente oportuno. Bueno, entre usted y yo, él, por supuesto, odiaba a su padre y lo hacía con un odio feroz. Nuestro Mad Shadba es homosexual, activo, y era despreciado, presionado en su familia. Siempre le hacían notar que era menos que un ser humano. Me imagino cuánto debía odiar a su terco, pesado y repugnante papá. En las próximas horas, las imágenes satelitales que aparecen en acceso público y en informes analíticos confidenciales registran la magnitud de la destrucción. En el lugar del complejo hay ruinas. Nada más, cero, nada, ruinas. En las horas siguientes, Estados Unidos e Israel continúan atacando a los sistemas de defensa aérea, a los radares, a la infraestructura militar clave. Dentro de Irán, de manera urgente, se crea un consejo temporal de 3 personas. Entonces, el hijo, Mad Shadba Hamni,
y saben que es homosexual, pero aún así lo nombran nuevo líder supremo. Creo que no les resulta difícil controlarlo. Esa es la razón por la que lo nombraron, porque podían manipularlo, podían presionarlo. Pero el régimen intenta mostrarle al pueblo que el vacío de poder no duró mucho, solo unas pocas horas. La lógica militar, lo que sucedió, se llama un ataque de decapitación. Ese es exactamente el escenario que alguna vez intentó implementar Vladimir Putin durante la invasión a Ucrania, esperando una operación relámpago y la eliminación del liderazgo en Kiev. Ese plan fracasó, pero en Teherán funcionó. Búsqueda de traidores. Después de una operación así, cualquier sistema de poder comienza a escribirse una nueva historia. En Irán, esta reescritura va en varias direcciones. Los militares tratan de presentar todo como si hubieran hecho lo máximo posible, pero el enemigo simplemente resultó ser demasiado fuerte y astuto. Los sectores de línea dura, como Zafari, van un paso más allá. Intentan convertir la tragedia en un argumento contra los líderes civiles. En su retórica, las reformas económicas, las negociaciones, los intentos de suavizar la presión internacional se convierten en pruebas de debilidad. A las personas que se ocupaban de la economía las retratan como cirujanos que, con sus bisturís, cortaron el cuerpo del país. Tanto que el país no pudo resistir el golpe. De no ser así, habría resistido. A cualquier intento de decir intentamos arreglar la situación, le responden al arreglarla la debilitaron. Trágicamente, los líderes civiles están en una situación complicada, como ya lo dije. Por un lado, entienden que la guerra, las sanciones y una crisis de muchos años no pueden reducirse a una sola decisión. Por otro lado, entienden que una confrontación directa con los sectores de línea dura puede terminar no solo con la derrota en la guerra de información, sino también con su eliminación física. Bueno, o sea, estos tipos no se lo van a pensar mucho tiempo. Por eso, cada vez eligen más la táctica de la cautela, palabras generales, énfasis en amenazas externas y un mínimo de polémica personal. Y por supuesto, eso mismo se lo explican a Trump y a los estadounidenses. Chicos, ustedes ven en qué situación estamos. No podemos rendirnos ante ustedes. Nos gustaría, pero no podemos. Incluso diría, realmente queremos, pero no podemos. Toda esta lucha interna se desarrolla en el contexto de un hecho simple. El ataque al complejo fue preparado mediante el hackeo de los sistemas de vigilancia de la ciudad, el control de las comunicaciones y un estudio profundo del comportamiento del propio régimen. La cereza del pastel. En este contexto, una historia paralela en Gaza agrega otro matiz al panorama. Hamas, la organización que durante muchos años ha gobernado la Franja de Gaza como si fuera su propiedad personal, como lo hace Hezbollah en Líbano, ¿verdad? Como ¿cómo se llama? Ese cuerpo en Irán anuncia que disuelve su gobierno. ¡Guau! Y transfiere el control a un comité tecnocrático respaldado por la ONU. Bueno, o sea, 57 países musulmanes lo apoyaron y la ONU ni modo también lo apoyó. Todo esto como parte del acuerdo estadounidense de alto el fuego. O sea, quien ideó esto fue por supuesto Trump, naturalmente. El portavoz oficial de Hamas dice que quedará personal técnico y profesional. O sea, ahora quieren llamar a sus combatientes personal técnico y profesional, que se encargarán de prestar servicios. Bueno, la administración de hospitales, escuelas, quieren administrar escuelas, debajo de las cuales colocaron sus almacenes, ¿verdad? Y desde debajo de ellas disparaban, también con los sistemas de servicios públicos. O sea, vamos a vigilar todo, pero vamos a guardar las armas debajo de las escuelas y hospitales. Además, las sacaremos, pero solo por un tiempo muy corto. O sea, jamás intenta mostrar que se retira de la administración política, pero no de la vida real de las personas. Sale a primer plano un comité de tecnócratas que se encuentra en El Cairo, liderado por el ingeniero Ali Shahad, que antes trabajaba en la estructura de la administración palestina. Encima de toda esta construcción aparece una nueva estructura, Board of Peace, o sea, bueno, ¿cómo se llama? Ya lo mencioné en ruso, ya se me olvidó, ¿verdad? Ah, administración, ni siquiera sé cómo decirlo, Consejo de la Paz, que fue creado bajo la dirección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La tarea de este mismo Consejo de la Paz es supervisar la reconstrucción de Gaza y asegurarse de que el alto al fuego se convierta en algo más sostenible. Los actores internacionales enfatizan que el comité tecnocrático funcionó. Debe haber una sola autoridad y una sola estructura de seguridad.
O sea, no se puede dejar a Hamás, ¿verdad? O sea, y esa estructura es militar, ¿verdad? O sea, son muchachos armados, o sea, con palos y ametralladoras. Deben estar bajo el control del poder. Si no, otra vez no va a funcionar nada. Otra vez será como Hezbollah y el ejército libanés, ¿verdad? El cuerpo y el ejército iraní, todo será igual que antes. En palabras simples, esto significa control sobre las armas, sobre los grupos armados, sobre la posibilidad de llevar a cabo acciones de fuerza. Deben estar en manos de quienes gobiernan precisamente esta región. Bueno, y como proponemos, debe estar bajo el control del Consejo de la Paz, que está bajo el control de Trump. Hamas intenta presentar todo esto como un paso positivo. Dicen que somos responsables, que pensamos en el pueblo, que estamos listos para hacernos a un lado por la reconstrucción, pero no planeamos irnos, solo nos haremos a un lado, o sea, un paso adelante, dos atrás. ¿Cómo? Pues sí, un paso adelante, dos atrás. Israel reacciona con profundo escepticismo. Naturalmente lo llaman puro maquillaje, pura propaganda. Un empaque bonito, sin contenido real. En su opinión, si toda la gente de Hamás se queda en sus puestos y solo cambia el letrero, hablar de una verdadera transferencia de poder, por decirlo suavemente, es prematuro, y en general no se puede. Sin embargo, el simple hecho de que Hamás hable públicamente sobre disolver el gobierno y transferir la administración bajo supervisión internacional es importante. Esto muestra cuánta presión seria está experimentando su movimiento, Hamás. En un mundo donde se puede eliminar selectivamente a un líder en un complejo fortificado, donde las estructuras internacionales están listas para dictar las condiciones de la reconstrucción de toda una región. Incluso los jugadores más duros se ven obligados a dar pasos que ayer les parecían imposibles. Porque realmente no quieren, pero tienen que hacerlo, porque de lo contrario podrían recibir un castigo. Y si te castigan, ni siquiera sabrás de dónde vino. Para nosotros, eso es la cereza del pastel, damas y caballeros. Al mismo tiempo que en Teherán las élites se acusan mutuamente de traición y crímenes económicos, en Gaza Hamás se ve obligado, al menos en palabras, a ceder parte del poder y el control. Irán está buscando enemigos internos. Hamás intenta convencer al mundo de que ya no es quien manda en Gaza. En medio de todo esto, se ve claramente cómo está cambiando el equilibrio de poder en Medio Oriente. Y bien, ¿acaso imaginábamos todo esto hace 2 años, damas y caballeros? Nada de eso, es decir, todavía no está bien, aún no está bien, pero ya es mucho mejor que antes. ¿A quién van a culpar mañana? Una operación militar en la que Israel y Estados Unidos usaron no solo aviones y misiles, sino también la capacidad de infiltrarse en los sistemas de vigilancia urbana, hackear la infraestructura de comunicaciones y convertir la zona más protegida de la capital en un desierto en pleno centro. Justo en el momento en que era necesario, esa es una operación genial. Segundo, la batalla interna en Irán, donde los sectores duros y los militares acusan a los líderes civiles de que sus decisiones económicas y políticas llevaron a la tragedia y los civiles solo intentan sobrevivir, en un ambiente donde la palabra traidor puede dirigirse a ellos en cualquier momento. Y tercero, esta es la historia de Hamás, que bajo la presión de la guerra, los acuerdos internacionales, las nuevas estructuras y el presidente Trump, se ve obligado formalmente a renunciar a parte de su poder en Gaza. Esperar que de alguna manera se las arreglen, pero debe renunciar. Y aceptar algún formato tecnocrático de gobierno bajo supervisión internacional. ¿Quién traicionó realmente a quién? ¿Quién es realmente responsable del fracaso en la seguridad? ¿Quién entrega qué y a quién van a culpar mañana? Esas preguntas seguirán abiertas por mucho tiempo, pero eso es lo que menos nos preocupa. Una cosa ya está clara en un mundo donde se pueden hackear los ojos de toda una ciudad, cortar las comunicaciones en el corazón de la ciudad. Los viejos regímenes autoritarios, acostumbrados a confiar en el concreto y el miedo, resultan ser mucho más vulnerables de lo que les gustaría pensar. Viven con la mentalidad del siglo antepasado, aunque tienen los mismos teléfonos celulares, los mismos, no sé, dispositivos, computadoras y todo eso, no tienen comprensión del nuevo mundo. Terminemos nuestra historia sobre Irán, Hamás, sobre la supervivencia y cosas así con una sola pregunta. ¿Qué piensas que va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Porque entiendo que esto es pura adivinación.
Entiendo que esto es, como se dice, como leer los pozos del café, como, por así decirlo, lo que llaman Nostradamus, o no sé, Cassandra, ¿verdad? Pero es interesante, dime literalmente en 2 o 3 frases, ¿qué va a pasar? Y me interesa saber, ¿tienes una visión optimista de las cosas o pesimista o simplemente así como quién sabe, ¿verdad? Pero si es quién sabe, entonces ¿para qué escribir el comentario? Ok, eso es todo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿Hamas realmente podrá desarmarse bajo presión o esto es solo una pausa táctica antes de la próxima escalada? Escribe tu pronóstico en los comentarios, ¿sí? Realmente me interesa tu opinión y responderé a los pronósticos más interesantes en los próximos videos. Bueno, eso es todo. Damas y caballeros, vamos a irnos. Si quieren entender más a fondo cómo funcionan estos procesos y por qué algunas decisiones funcionan y otras no. Tengo un canal adicional, probablemente ya lo conocen, Hoja de Ruta hacia la Libertad. Ahí explico en detalle la mecánica de lo que sucede a través del prisma de la ciencia de la libertad. Ciencia, 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 no importa cómo se llame. Es ciencia, no es una suposición, no es que yo piense así y otro piense diferente. Yo pienso, esto es ciencia, paralelas y rectas, ciencia. Ángulo recto, por así decirlo, la distancia entre 2 puntos, la línea recta más corta, es ciencia. Así exactamente, esto que les cuento es ciencia, no es una suposición. Así que les recomiendo mucho descargar mi libro, no recuerdo cuál está disponible ahora, los vamos rotando. Entonces, después de que lo descarguen, espero que lo lean, porque, bueno, me parece interesante, de lo contrario no lo habría escrito ni recomendado. Entonces, después de que hagan eso, cada mañana recibirán 10 minutos. Tenemos 192 ahora o 193, no recuerdo. Voy a agregar algunos más y terminaremos con esto. Habrá cerca de 200 o tal vez hagamos exactamente 200 por diversión. Así que, pienso que si ustedes lo hacen en la mañana junto con el café, yo ya no fumo en las mañanas, lamentablemente desde hace muchos años. Pero bueno, un cigarro, un café y escuchar durante 10 minutos sería perfecto. Pero, ¿cuánto tiempo llevo sin fumar? Desde los 40 años exactamente. Sí, bueno, está bien, eso es todo. Terminamos aquí. Adiós y hasta la próxima.